y el sonido del violín resonaba en la plaza principal de Villa Esperanza cuando doña Emilia, la temida directora del conservatorio de la región, se detuvo frente al joven músico callejero y por primera vez en 40 años de carrera dejó caer una lágrima por su rostro curtido por el tiempo, susurrando las palabras que nadie jamás esperó oír de sus labios. Perdóname, me equivoqué en todo. 3 meses antes de ese momento transformador, Rafael Montes llevaba su violín desgastado en una caja de cartón por las polvorientas calles del pequeño pueblo, cada paso resonando con la silenciosa melodía de sus sueños postergados. A sus 22 años, sus manos callosas por el trabajo en el taller mecánico de su padre contrastaban con la delicadeza con que tocaba las cuerdas del instrumento heredado de su abuelo, un inmigrante italiano que llegó a Argentina con una sola maleta y una pasión ardiente por la música. La villa despertaba con el ruido de los motores y el aroma del café recién hecho que emanaba de las pequeñas panaderías familiares. Rafael caminaba hacia el conservatorio municipal, no como alumno, jamás tuvo los recursos para ello, sino como repartidor de encomiendas para financiar sus estudios nocturnos de música que realizaba por su cuenta, usando videos de internet y un viejo método que encontró en una librería de viejo de la ciudad. Doña Emilia Vasconcelos había construido su reputación como una fortaleza inexpugnable de rigor y tradición clásica. Formada en el conservatorio más prestigioso de Buenos Aires, regresó a Villa Esperanza décadas atrás con la misión de elevar el nivel musical de la región, pero con los años, su pasión inicial se transformó en una rigidez que alejaba más talentos de los que desarrollaba. Su cabello canoso siempre recogido en un moño perfecto, sus gafas que parecían radiografiar el alma de cualquiera que osara presentarse ante ella, y su postura erguida como una partitura bien colocada la convertían en una figura respetada y temida a partes iguales. Esa mañana de marzo, cuando Rafael entregaba partituras importadas en el conservatorio, el destino tejió el primer encuentro entre esos dos mundos aparentemente incompatibles. Un accidente fortuito, una ráfaga de viento que derribó la caja del violín de Rafael justo en la entrada del edificio, hizo que el instrumento rodara y se detuviera exactamente a los pies de doña Emilia, que salía a su paseo matutino. ¿Qué instrumento tan maltratado es este?, preguntó ella, observando el violín con el barniz descascado y cuerdas que claramente necesitaban ser cambiadas. Rafael, avergonzado, corrió a recogerlo, pero ella levantó la mano, pidiéndole que esperara. ¿Puedo? Sus manos experimentadas alzaron el violín, examinando cada detalle con la mirada de quien conoce el alma de los instrumentos. Este es un Guarneri, una copia, pero bien hecha. ¿De dónde lo sacaste? Era de mi abuelo, señora. Él vino de Italia, y Rafael dudó, dándose cuenta de que estaba ante la legendaria directora de quien había oído tantas historias. Disculpe la molestia, solo vine a entregar las partituras. Emilia estudió al joven por un momento que pareció eterno. Había algo en sus ojos que la intrigaba, una mezcla de humildad y determinación que no veía hacía mucho tiempo en los pasillos de su conservatorio. ¿Tocas? Un poco, respondió Rafael, subestimando deliberadamente sus habilidades, como solía hacer cuando se sentía intimidado. Muéstrame. Era una orden, no una petición. Rafael miró alrededor, dándose cuenta de que algunos alumnos del conservatorio se habían detenido para observar la escena inusual. Sus manos temblaron ligeramente al colocar el violín, pero cuando el arco tocó las cuerdas, algo mágico sucedió. La melodía que brotó no seguía las reglas rígidas del conservatorio, era una fusión de técnica clásica con la emotividad cruda de la música popular, un lenguaje musical que hablaba directamente al corazón sin pasar por el filtro del intelecto. Doña Emilia calló, el ceño fruncido no de desaprobación, sino de intensa concentración. Cuando Rafael terminó, ella hizo una pregunta que lo tomó completamente por sorpresa. ¿Dónde aprendiste esa técnica de vibrato? Yo vi algunos videos e intenté imitar lo que mi abuelo hacía cuando yo era niño. Imposible, murmuró ella,
más para sí misma que para él. Ese tipo de expresividad no se aprende en videos. ¿Tienes clases con alguien? Rafael bajó la mirada avergonzado. No tengo dinero para pagar clases, señora. Trabajo en el taller de mi padre y estudio solo cuando puedo. En ese momento, algo cambió en la mirada de Emilia. Por una fracción de segundo, se acordó de sí misma a los 16 años, hija de una costurera, soñando con un mundo que parecía inalcanzable. Pero el recuerdo fue rápidamente sofocado por la voz de autoridad que había cultivado a lo largo de décadas. La música clásica no es juego de autodidactas, dijo ella, retomando su tono formal. O se hace bien, o no se hace. Tienes talento bruto, pero estás desarrollando vicios que serán imposibles de corregir después. Rafael guardó el violín, sintiéndose disminuido. Gracias por el consejo, señora. No fue un consejo, ella replicó, sorprendiéndolo de nuevo. Fue una observación. Si realmente quieres aprender, aparece aquí mañana a las 6 de la mañana. Te daré una clase gratuita, solo una, para ver si tienes la disciplina suficiente para desaprender tus vicios. Y así comenzó una relación que desafiaría todo lo que ambos creían sobre música, enseñanza y la distancia entre mundos sociales aparentemente irreconciliables. Rafael llegó al día siguiente, 15 minutos antes de la hora señalada, el violín limpio y las cuerdas afinadas de la mejor manera que pudo. Emilia lo encontró en la sala principal del conservatorio, sentada al piano con una partitura que él no reconoció. Bach, dijo ella sin levantar la mirada, partita número 2 en re menor, ¿la conoces? La he escuchado algunas veces, pero nunca intenté tocarla. No intenté tocarla. En la música clásica, o se ejecuta con precisión, o se está perdiendo el tiempo. Ella se levantó y caminó hacia él, ajustando su postura con movimientos precisos, hombros relajados, codo a la altura correcta, arco perpendicular a las cuerdas. La técnica no es sugerencia, es ley. Durante la hora siguiente, Emilia desconstruyó metódicamente cada movimiento que Rafael había desarrollado intuitivamente, reemplazándolos por ejercicios rigurosos que le hicieron doler los dedos y cansar la mente. Pero había algo en la dedicación del joven que la impresionaba, absorbía cada corrección sin cuestionar, practicaba cada ejercicio con una paciencia que ella raramente veía en sus alumnos que pagaban. ¿Por qué quieres aprender música clásica?, le preguntó al final de la clase, mientras guardaba las partituras. Rafael dudó antes de responder. Mi abuelo me decía que la música es el único lenguaje que puede hablar con Dios y con el diablo al mismo tiempo, y ser entendido por ambos. Quiero aprender a hablar ese lenguaje correctamente. Era una respuesta que tocó algo profundo en Emilia, un recuerdo de cuando ella misma veía la música como un puente hacia lo trascendental, antes de que décadas de tecnicismo la alejaran de esa visión romántica. Vuelve mañana, dijo, intentando mantener la voz neutra. A la misma hora. Así se estableció una rutina que duraría semanas. Rafael llegaba a las 6 de la mañana, recibía una hora de instrucción rigurosa y partía para el trabajo en el taller, llevando en la mente los ejercicios que practicaría durante los descansos. Emilia, por su parte, se encontraba extrañamente ansiosa por esas sesiones matutinas, redescubriendo el placer de enseñar a través de los ojos curiosos y la dedicación inquebrantable de su alumno improvisado. Pero la armonía de esa rutina se quebró una mañana de abril, cuando Alberto Mendonza, presidente del Consejo Municipal de Cultura y padre de 2 alumnos del conservatorio, apareció para una conversación informal con la directora. Emilia, he recibido comentarios sobre sus actividades extracurriculares, dijo, ajustándose la corbata con un gesto que ella conocía bien. Era su manera de demostrar autoridad sin necesidad de alzar la voz. Algunos padres están preocupados por el hecho de que usted esté dando clases gratuitas a personas ajenas a nuestro círculo. ¿Y cuál es exactamente el problema, Alberto? Ella mantuvo el tono profesional, pero había hielo en sus palabras. El problema es que el conservatorio tiene una reputación que cuidar. Nuestros alumnos pagan matrículas considerables para tener acceso a la mejor enseñanza musical de la región.
Cuando usted ofrece los mismos servicios gratuitamente a cualquiera que aparezca en la puerta, devalúa nuestro trabajo. Emilia sintió una oleada de indignación subir por su pecho, pero su voz permaneció controlada. Rafael Montes tiene más talento natural que la mayoría de sus alumnos que pagan juntos. El talento no paga las cuentas, Emilia. Y no es de eso de lo que estoy hablando. Alberto se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Usted sabe que tengo el mayor respeto por su trabajo, pero necesito pensar en la sustentabilidad de la institución. Si empezamos a dar clases gratuitas, ¿dónde vamos a parar? En Más Música en el Mundo, respondió ella, sin poder disimular la irritación. Sea realista, este joven puede tener talento, pero no tiene los antecedentes necesarios para aprovechar una educación clásica de verdad. No entiende la historia, no conoce a los compositores, no tiene refinamiento cultural. Está perdiendo su tiempo con alguien que, como mucho, tocará en bares y fiestas. Las palabras de Alberto resonaron en la mente de Emilia durante todo el día. Ella se conocía lo suficiente como para saber que su primera reacción era siempre la defensiva, pero también sabía que él había tocado miedos que ella misma nutría secretamente. ¿Estaba realmente haciendo lo correcto? ¿Rafael tenía realmente el potencial para trascender sus orígenes o se estaba dejando llevar por un romanticismo cursi sobre diamantes en bruto? A la mañana siguiente, cuando Rafael llegó a la clase, Emilia lo esperaba con una expresión que él no pudo descifrar. Siéntese, dijo ella, indicando una silla frente al piano. Necesitamos conversar. ¿Hice algo mal?, preguntó él, genuinamente preocupado, pero necesito hacer algunas preguntas y quiero respuestas honestas. Ella cruzó los dedos sobre su regazo, asumiendo una postura que Rafael ya había aprendido a reconocer como su modo profesora severa. ¿Sabes quién fue Johann Sebastian Bach? El compositor que escribió las piezas que he estado practicando. ¿Y qué más? Rafael dudó. Yo no sé mucho sobre su vida. Sé que vivió hace mucho tiempo y que era alemán. Vivaldi, creo que era italiano. Mozart, austríaco. Emilia suspiró. ¿Entiendes por qué esto me preocupa? Porque no conozco la historia detrás de la música que estoy aprendiendo. Exactamente. La música clásica no existe en el vacío, Rafael. Cada pieza que tocas lleva siglos de tradición, contexto histórico, significado cultural. Sin ese conocimiento, solo estás reproduciendo sonidos. Rafael bajó la cabeza, sintiéndose súbitamente inadecuado. Puedo aprender esas cosas también. ¿Puedes? Ella se levantó y fue hasta un estante lleno de libros. Estos son solo algunos de los trabajos básicos sobre historia de la música, en inglés, alemán, francés, italiano. ¿Hablas alguno de esos idiomas? No, señora. ¿Has estado en una ópera? ¿En un concierto de orquesta sinfónica? ¿Conoces la diferencia entre música barroca y romántica? Cada pregunta era como un pequeño golpe en la autoestima de Rafael. No, respondió en voz baja. Entonces dime cómo pretendes convertirte en un músico clásico sin conocer el universo de la música clásica. Fue entonces que Rafael levantó los ojos y ella vio algo que la tomó desprevenida. No había rendición en su mirada, sino una determinación aún más fuerte. Profesora, cuando mi abuelo llegó a Argentina, él no hablaba español, no conocía los ritmos argentinos, no entendía nuestra cultura, pero aprendió, y cuando él tocaba ese violín, no importaba si era una ópera italiana o un tango, la música que salía era verdadera. Yo puedo no saber quién fue Bach, pero cuando toco sus piezas, siento algo aquí. Él señaló su pecho, que me dice que estoy en el camino correcto. Los sentimientos no son suficientes, Rafael, y el conocimiento sin sentimiento tampoco. La respuesta salió más rápido de lo que él pretendía, sorprendiendo a ambos. Disculpa, no quería sonar irrespetuoso. No te disculpes por tener una opinión. Doña Emilia volvió a su silla, observándolo con renovado interés. Continúa.
es que, en los últimos meses, asistiendo a sus clases y observando a sus alumnos, me di cuenta de algo. Ellos saben todo sobre los compositores, conocen las fechas, las técnicas, hablan de música como si fueran profesores, pero cuando tocan, él dudó, buscando las palabras correctas. Parece que están recitando poesía en un idioma que no entienden, técnicamente perfecto, pero vacío. El silencio que siguió fue largo y cargado de tensión. Doña Emilia sabía que él había tocado una verdad que ella evitaba confrontar desde hacía años. En su búsqueda de la excelencia técnica, había creado una generación de músicos técnicamente competentes pero emocionalmente desconectados. ¿Y tú crees que puedes hacerlo diferente?, preguntó ella. Finalmente, creo que puedo intentarlo, incluso sabiendo que siempre serás visto como un outsider, que siempre habrá alguien cuestionando tu legitimidad por causa de tus orígenes. Rafael pensó por un momento antes de responder. Profesora, trabajo en un taller mecánico desde los 14 años. Todos los días alguien mira mis manos manchadas de grasa y decide que no puedo tener sueños más grandes que reparar motores. Si renunciara cada vez que alguien dudara de mí, ni siquiera habría aprendido a leer. Era imposible no impresionarse con la madurez y la determinación del joven. Doña Emilia se levantó de nuevo, pero esta vez fue hasta la estantería donde guardaba sus partituras más preciadas. Retiró una partitura manuscrita, amarillenta por el tiempo. Esto, dijo ella, volviendo y colocando la partitura sobre el piano, es una transcripción que hice personalmente del concierto para violín en la menor de Bach. Pasé meses trabajando en ella cuando era estudiante. Quiero que la estudies. Rafael miró la partitura con reverencia, como si estuviera viendo una reliquia sagrada. Profesora, no puedo aceptar esto. Debe tener un inmenso valor sentimental para usted. Lo tiene, y es exactamente por eso que te la doy. Ella cerró la partitura y la colocó en sus manos, pero con una condición, cualquiera. Voy a aumentar tus clases a 3 veces por semana. Trabajaremos no solo técnica, sino también historia, contexto cultural, análisis musical. Será un trabajo intenso, mucho más difícil que cualquier cosa que hayas hecho, y al final de 3 meses, quiero que te presentes en el recital de primavera del conservatorio. Rafael sintió que su corazón aceleraba. El recital de primavera era el evento más importante del calendario musical de la ciudad, donde solo los mejores alumnos del conservatorio tenían la oportunidad de presentarse ante una audiencia que incluía músicos profesionales, críticos y formadores de opinión de la región. Profesora, no sé si estoy listo para... No lo estás, lo interrumpió ella, pero lo estarás. Si realmente quieres probar que es posible trascender orígenes y prejuicios a través de la música, este es el escenario para hacerlo. Rafael miró la partitura en sus manos, sintiendo el peso de la oportunidad y del desafío. ¿Y si fracaso? Entonces al menos habrás fracasado intentando algo extraordinario, en lugar de haber tenido éxito haciendo algo mediocre. Ella le extendió la mano. ¿Aceptas el desafío? Él apretó su mano, sintiendo una mezcla de miedo y excitación. Acepto. En los meses que siguieron, la rutina de Rafael cambió drásticamente. Se despertaba a las 5 de la mañana para una hora de práctica antes de la clase con doña Emilia, trabajaba en el taller durante el día, y dedicaba las noches al estudio teórico y más práctica. Doña Emilia, a su vez, redescubrió el placer de enseñar a alguien que absorbía cada lección con el hambre de quien sabe que está recibiendo algo precioso, pero la preparación para el recital no pasó desapercibida en la pequeña comunidad musical de Villa Esperanza. Comentarios comenzaron a circular sobre la experiencia social de doña Emilia, y la presión sobre ambos aumentó considerablemente. Algunos padres de alumnos cuestionaron abiertamente si era apropiado que un aficionado compartiera el escenario con jóvenes que habían dedicado años y considerables inversiones a la educación musical formal. Alberto Mendoza programó una nueva reunión con doña Emilia, esta vez acompañado de otros miembros del consejo. Emilia,
necesitamos hablar sobre esta situación, dijo él, adoptando un tono que ella reconoció como un ultimátum disfrazado de diálogo. El recital de primavera tiene patrocinadores importantes, no podemos arriesgar la reputación del evento con una presentación amateur. Rafael no es un aficionado, respondió ella, manteniendo la voz firme. Se está preparando con el mismo rigor que cualquier otro alumno, pero no es un alumno oficial del conservatorio, intervino doña Mercedes, madre de 2 alumnas y conocida por su lengua afilada, y francamente, me parece irrespetuoso para los padres que pagan cuotas ver que se le da el mismo trato gratuitamente. La música no debería ser un privilegio de quien puede pagarla, replicó doña Emilia, sintiendo que la irritación crecía. El idealismo es una cosa, la responsabilidad profesional es otra, dijo Alberto. Tienes una posición de prestigio en esta comunidad, Emilia. No puedes usar esa posición para experimentos sociales. Experimentos sociales. La voz de doña Emilia subió un tono. Estoy enseñando a un joven talentoso. Eso es literalmente mi trabajo. Tu trabajo es mantener el estándar de excelencia del conservatorio, corrigió Mercedes, y ese estándar incluye seleccionar adecuadamente quién representa a nuestra institución públicamente. En ese momento, doña Emilia tuvo una epifanía dolorosa sobre sí misma y sobre la institución que había servido fielmente durante décadas. Se había convertido en cómplice de un sistema que perpetuaba la exclusión social a través de la cultura, enmascarando el elitismo con discursos sobre excelencia y estándares. ¿Saben qué es lo más irónico de esta conversación?, dijo ella, levantándose y caminando hasta la ventana que daba a la plaza principal. Bach era hijo de un músico callejero. Mozart era mantenido por patrocinadores porque no tenía recursos propios. Paganini era considerado un paria social. La historia de la música clásica está llena de genios que, según sus estándares, nunca deberían haber tenido la oportunidad de expresarse. No distorsiones la historia para justificar tus decisiones, dijo Alberto impaciente. Estamos hablando de la realidad práctica. Estamos hablando de miedo, respondió ella, girándose para mirarlos. Miedo a que alguien fuera de nuestro círculo cerrado demuestre que el talento y la dedicación importan más que la clase social y la cuenta bancaria. Emilia, sea razonable, comenzó Mercedes. Ya terminé de ser razonable. Volvió a su mesa y abrió la agenda del recital. Rafael Montes se presentará en el recital de primavera. Si ustedes no están de acuerdo con mi decisión pedagógica, pueden buscar una nueva directora. El silencio que siguió fue tenso y cargado de implicaciones. Alberto intercambió miradas con los otros miembros del consejo antes de hablar. Esperamos que sepa lo que está haciendo, Emilia, porque si esta presentación es un fracaso, la responsabilidad será enteramente suya. Después de que se fueron, Emilia se quedó sola en su oficina preguntándose si había tomado la decisión correcta. Décadas de carrera estaban en riesgo por culpa de un joven al que conocía apenas hacía unos meses. Pero cuando recordó el brillo en los ojos de Rafael durante sus clases, la dedicación con la que practicaba incluso después de un día entero de trabajo duro, la forma en que transformaba la técnica en emoción, supo que no podía hacer otra elección. Si usted está siguiendo esta historia y se identifica con la lucha de Rafael y Emilia contra los prejuicios y las barreras sociales, suscríbase al canal para no perderse los próximos episodios que muestran cómo el arte y la determinación pueden transformar vidas y comunidades enteras. La noticia de que un mecánico se presentaría en el prestigioso recital de primavera se extendió por la ciudad como reguero de pólvora. Las opiniones se dividieron drásticamente. Algunos veían la situación como una oportunidad democrática para mostrar que el talento no elige clase social. Otros la consideraban una afrenta a los valores tradicionales y una devaluación de la inversión que las familias hacían en la educación musical de sus hijos. Rafael, por su parte, sentía el peso de las expectativas y los prejuicios sobre sus hombros. Durante el trabajo en el taller, los clientes que descubrían su pasión musical reaccionaban con curiosidad, escepticismo o incluso burla. ¿Música clásica?, preguntó un cliente.
mientras Rafael cambiaba el aceite de su auto. ¿No es más fácil tocar tango? Al menos da dinero. Comentarios como ese se convirtieron en parte de su rutina diaria, pero Rafael aprendió a transformar cada crítica en combustible para su motivación. Por la noche, cuando tomaba el violín para estudiar, podía oír en las cuerdas no solo las notas de Bach, sino también las voces de todos aquellos que dudaban de su capacidad para trascender las circunstancias de su origen. Emilia, al darse cuenta de la presión que su alumno estaba enfrentando, decidió intensificar no solo el entrenamiento técnico, sino también el fortalecimiento emocional de Rafael. La música clásica no es solo sobre notas y ritmo, dijo ella durante una de sus clases. Es sobre resistencia. Cada compositor que estudiamos enfrentó desafíos, superó obstáculos, luchó para que su voz fuera escuchada. Cuando toques en el recital, no estarás solo presentando una pieza, estarás continuando una tradición de resistencia a través del arte. A medida que se acercaba la fecha del recital, las sesiones de práctica se volvieron más intensas y emotivas. Rafael desarrollaba no solo técnica, sino también una comprensión profunda de la música que estaba interpretando. Aprendió sobre la vida de Bach, sus luchas financieras, sus responsabilidades familiares, y comenzó a ver paralelismos entre la experiencia del compositor y su propia jornada. Profesora, dijo él una tarde, después de una sesión particularmente intensa de práctica, entiendo ahora por qué insistió tanto en la importancia del contexto histórico. Cuando toco Bach, no es solo música, es la historia de un hombre que transformó sus dificultades en belleza. Emilia sonrió, viendo en él la madurez artística que ella había esperado desarrollar. Y cuando otras personas te escuchen tocar, entenderán que la música clásica no es un museo de reliquias muertas, sino un lenguaje vivo que aún habla sobre lucha, superación y trascendencia. La semana del recital trajo una atmósfera de expectativa casi palpable a la ciudad. El Teatro Municipal, que normalmente recibía solo los eventos más importantes, tenía todas las entradas agotadas. Periodistas de ciudades vecinas confirmaron su presencia, transformando lo que debería ser un recital estudiantil local en un evento de repercusión regional. En la víspera de la presentación, Rafael apenas pudo dormir. Se levantó varias veces durante la madrugada para practicar pasajes específicos que aún le preocupaban. Sus manos, callosas por el trabajo mecánico, temblaban ligeramente al sujetar el arco, no por falta de técnica, sino por la magnitud emocional del momento que se acercaba. Emilia también pasó una noche en vela, revisando mentalmente cada detalle de la preparación de Rafael, preguntándose si había hecho todo lo que podía para prepararlo, no solo técnicamente, sino emocionalmente para enfrentar a una audiencia que incluiría tanto partidarios como escépticos. El día del recital amaneció claro y soleado, como si la propia naturaleza quisiera bendecir el evento. Rafael llegó al teatro 2 horas antes del comienzo, necesitando tiempo para ambientarse con el espacio y con el piano que lo acompañaría. Emilia lo encontró tras bambalinas, afinando el violín con movimientos precisos que disimulaban su nerviosismo. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella. Con miedo, respondió él honestamente. Pero también, preparado. Si no lo consigo hoy, no será por falta de dedicación. Lo conseguirás, dijo ella, poniendo una mano en su hombro. Y aunque algo salga mal, ya has ganado. Ya te has demostrado a ti mismo que eres capaz de soñar en grande y trabajar duro para alcanzar esos sueños. Mientras el público se acomodaba en el teatro, Rafael podía oír el murmullo de las conversaciones a través de las cortinas. Reconoció algunas voces, clientes del taller, vecinos, amigos de la familia, mezcladas con otras que no conocía, pero que sabía que representaban el establishment musical de la región. Los primeros números del recital se sucedieron con la elegancia y competencia técnica esperadas. Alumnos del conservatorio presentaron piezas clásicas con precisión admirable, recibiendo aplausos educados de un público que apreciaba la calidad técnica sin necesariamente emocionarse con ella. Cuando llegó el turno de Rafael, un silencio especial envolvió el teatro. Caminó hasta el centro del escenario vestido con un traje prestado que, aunque no era perfecto, estaba impecablemente limpio y planchado.
Su cabello, normalmente desaliñado por el trabajo, estaba cuidadosamente peinado, pero era en sus ojos donde se veía la verdadera transformación. Había en ellos una serenidad y una determinación que contrastaban con el nerviosismo que sentía interiormente. Colocó el violín, miró brevemente a Emilia en la primera fila, quien le hizo un pequeño gesto de ánimo, y entonces comenzó a tocar. Las primeras notas del concierto en la menor de Bach fluyeron por el teatro con una pureza y una emoción que tomaron a la audiencia por sorpresa. No era solo técnica, aunque la técnica era impecable. Era música que nacía del alma y hablaba directamente al alma de quien escuchaba. Rafael tocaba con los ojos cerrados, perdido en la música, transformándose en un canal a través del cual la genialidad de Bach se manifestaba. Cada nota cargaba no solo la intención original del compositor, sino también la experiencia personal de un joven que había luchado contra todas las adversidades para estar en ese escenario. Y así en cada nota que resuena por la plaza principal, en cada niño que descubre en la música una nueva forma de soñar, en cada adulto que aprende que nunca es demasiado tarde para empezar, la historia de Rafael y Emilia continúa escribiéndose, una partitura infinita de esperanza, transformación y de la creencia inquebrantable de que el arte verdadero tiene el poder de curar no solo corazones individuales, sino comunidades enteras. La armonía que cura no estaba solo en la música que Rafael tocó en aquel recital memorable, sino en la capacidad que todos tenemos de reconocer nuestra humanidad compartida a través de la belleza, la vulnerabilidad y el coraje de soñar más allá de las circunstancias que nos han tocado. Y esa quizás sea la lección más valiosa que la música nos puede enseñar, que cuando tocamos con el corazón, las barreras se disuelven, y lo que queda es pura conexión humana, vibrando en perfecta armonía.